Bienvenidos una vez más a la clase de probabilidad y estadística del CEBETIS 253. Soy el profesor Litvarsky y continuamos con las técnicas de conteo. Recuerden, la semana pasada estudiamos el principio multiplicativo, las técnicas de casillas, el diagrama de árbol y el principio fundamental de la suma. Todos estos tienen como característica fundamental que es posible elaborar un listado o un diagrama que me permita ver todos los arreglos posibles. Sin embargo, hoy vamos a revisar el tema de combinaciones y permutaciones que evidentemente son utilizados para aquellos casos en los cuales resulta poco práctico realizar un listado de los posibles arreglos. Primero vamos a establecer qué diferencia existe entre una combinación y una permutación. Normalmente, cuando usamos la palabra combinación, lo hacemos de una manera descuidada, sin pensar si el orden de las cosas es importante o no lo es. Veámoslo con dos ejemplos. Mi ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas y bananas. En este caso, resulta fácil comprender que no importa el orden en el que pusimos las frutas. Bien pudo haber sido bananas, uvas y manzanas o uvas, manzanas y bananas. De todas maneras, obtengo la misma ensalada. Aquí es claro notar que no importa el orden en el cual acomodamos, en este caso, los ingredientes. Segundo ejemplo. La combinación de la cerradura es 472. En este caso, vamos a pensar en la cerradura que tenemos de este lado, que son las que se suelen poner en los candados de bicicleta. Aquí es fácil también notar de que sí es importante el orden, ya que si colocáramos 724, no funcionaría, así como 247. En este caso tiene que ser exactamente 472. Aquí podemos notar que en ambos casos podemos usar la palabra combinación. Sin embargo, en matemáticas usamos un lenguaje mucho más preciso para cada situación. Si el orden no importa, entonces estamos trabajando con una combinación. Pero si el orden es importante, entonces estamos trabajando con una permutación. Para poder identificar si se trata de una permutación o de una combinación, les he colocado aquí una pequeña clave. Son dos preguntas primordiales que nos vamos a hacer. Primero, ¿importa el orden? Solamente tenemos dos respuestas. Sí importa y no importa. Vámonos por la ruta más corta. Si el orden no es importante, entonces tenemos una combinación. Ahora bien, si la respuesta fue afirmativa, es decir, sí importa el orden de las cosas o de los objetos con los que estamos trabajando, entonces tenemos que hacernos una segunda pregunta. ¿Estoy utilizando todos los elementos? ¿Sí o no? En caso de utilizar todos los elementos en los arreglos, específicamente estaríamos hablando de permutaciones. Pero si no utilizamos todos los elementos, se trata de un caso de variación. De manera general, podemos estudiar las permutaciones y variaciones como un solo tema y con el mismo procedimiento o fórmula. Sin embargo, nada más preciso aquí comentar que se trata de una variante, se trata de un subtema de la permutación. La variación es un subtema de la permutación. Podemos entender que una combinación
de un conjunto de elementos es una selección de dichos elementos en los cuales no tenemos el orden. No importa el orden. El número de combinaciones de n elementos tomados de k en k se calcula con la siguiente fórmula. Fíjense aquí, les he colocado dos fórmulas en donde suele ser más común encontrarse la segunda fórmula. Sin embargo, vean, se trata de la misma estructura, es exactamente lo mismo. La simbología, incluso en las calculadoras científicas, aparece de esta forma en una de las teclas. Lo que debemos recordar es que estamos viendo aquí el símbolo de factorial. Entonces, revisen por ahí el concepto de factorial. A manera de ejemplo, si yo digo 3 factorial, el resultado es la multiplicación del 3 con todos los números enteros positivos antes del 3. Es decir, 3 por 2 por 1. Vamos a utilizar esta fórmula con un ejemplo. Un chef desea preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. ¿De cuántas formas puede preparar la ensalada si utiliza solamente 2 ingredientes? Bueno, en este caso, como tenemos 4 ingredientes distintos y los estamos tomando de 2 en 2, podemos hacer una lista. Empezando con tomate y zanahoria, tomate papa, tomate brócoli, zanahoria tomate, zanahoria papa, zanahoria brócoli, papa tomate, papa zanahoria, papa brócoli, brócoli tomate, brócoli zanahoria y brócoli papa. Si hacemos un recuento, pues ahí estamos observando que tenemos 12 posibilidades. Sin embargo, noten ustedes que aquellas posibilidades que están señaladas en rojo son repeticiones, es decir, zanahoria y tomate resulta la misma ensalada que tomate y zanahoria. Entonces, puedo descartar este arreglo. Así como papa y tomate, pues es la combinación de tomate y papa. Por lo tanto, ¿de cuántas maneras se pueden preparar la ensalada con 2 ingredientes? Si hacemos el conteo ahora de la lista, solamente nos quedan 6 posibilidades. Pero aquí, ya les había comentado, lo importante es el uso de la fórmula, no la elaboración de una lista. Identifiquemos que tenemos 4 elementos en total que podemos combinar: tomate, zanahoria, papa y brócoli. Y los vamos a tomar de 2 en 2 para poder elaborar una ensalada. Haciendo la sustitución de la fórmula, tenemos 4 factorial dividido entre 4 menos 2 factorial. Aquí el 4 es el número total de elementos. 2 tomados precisamente de 2 en 2. Aplicamos el factorial después de realizar la diferencia. Y posteriormente lo multiplicamos por 2 factorial. Desarrollando para que ustedes puedan ver claramente, el 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1 y eso me da 24. El 2 factorial es 2 por 1 y 2 por 1 es 2. Y como se repite en ambos casos aquí, tengo 2 por 2 y eso me da 4. Hago la división, 24 entre 4, y obtengo 6 formas distintas de preparar la ensalada usando solo 2 ingredientes. Este resultado es evidente que concuerda con lo que habíamos obtenido de la lista. Veamos otro ejemplo. Se va a programar un torneo de ajedrez para los 10 integrantes de un club. ¿Cuántos partidos se deben programar si cada integrante jugará con cada uno de los demás sin partidos de revancha? Bueno, aquí vamos a aclarar una cosa. Para quienes no sepan cómo se juega el ajedrez, es un enfrentamiento de 2 jugadores.
Entonces, eso quiere decir que si yo tengo 10 integrantes, en la primera ronda se van a jugar 5 partidos. Cada jugador deberá jugar contra los otros 9 jugadores restantes. Así que aquí yo veo muy poco viable elaborar una lista de posibilidades, por lo tanto nos vamos directamente al uso de la fórmula. N es el número total de jugadores y son 10. K es la cantidad conforme los voy a ir tomando y ya aclaré que es de 2 en 2. Haciendo la sustitución de la combinación de 10 elementos tomados en 2, tengo 10 factorial dividido entre 10 menos 2, aplicándole factorial y multiplicado por 2 factorial. Esto me da 10 factorial en el numerador y en el denominador, recuerden primero hacer esta resta. 10 menos 2, 8 y le aplico el factorial. Después lo multiplico por el 2 factorial. Ahora bien, vamos a desarrollar este factorial, el 10 factorial, pero de una forma simplificada. Ya sabemos que el 10 factorial entonces es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Sin embargo, noten ustedes que en el numerador no se desarrolla la multiplicación hasta el 1, sino que se corta hasta el 8 factorial. Y esto obedece a la sencilla razón de que en el numerador yo tengo un factorial que me ayuda a simplificar. Y este es el 8, el factorial más grande que tengo en el denominador. 8 factorial. Esto me permite poder simplificar, ya que en el numerador tengo puras multiplicaciones, al igual que en el denominador. 8 factorial lo divido, 8 factorial lo divido con el 8 factorial y eso me da 1. ¿Qué otra simplificación puedo realizar? Puedo simplificar 10 entre 2 y esto me da 5. Recuerden, al cancelar con el 2 quedó 1. Por lo tanto, la operación que debo realizar es 5 por 9, 45. Respondiendo al ejercicio, ¿cuántos partidos se deberán programar si cada integrante jugara con cada uno de los demás sin partidos de revancha? Se deben programar 45 partidos. Ahora bien, vamos a estudiar las permutaciones. ¿Qué es una permutación? La permutación de un conjunto de elementos es una disposición de dichos elementos teniendo en cuenta el orden. El número de permutaciones de n elementos tomados de k en k se calcula con la siguiente fórmula. Tal como el caso anterior de las combinaciones, les presento dos fórmulas, identifíquenlas por favor y vean que es lo mismo. Se suele encontrar esta nomenclatura o esta simbología, n permutado en r, de igual manera es el símbolo que aparece en las calculadoras científicas, pero ustedes no se deben acostumbrar a una sola, lo que tienen que hacer es identificar la simbología. Diferencia entre la fórmula de permutaciones y combinaciones, vemos que es muy parecido. Sin embargo, en el denominador hace falta un elemento, hace falta el factorial de los números tomados de k en k, o los elementos tomados de k en k. Esa es la pequeña diferencia. Pero con ello, el recuento es sumamente distinto. Veamos este ejemplo. Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga 200 pesos al primer lugar y 100 pesos al segundo. ¿De cuántas maneras se pueden repartir los premios de primer y segundo lugar?
Aquí lo primero que vamos a notar es que sí es importante el orden. No es lo mismo que Eduardo quede en primer lugar y Carlos en segundo, a que Carlos quede en primer lugar y Sergio en segundo, o Sergio en primer lugar, Eduardo en segundo, en fin, como ustedes quieran. Vemos que no es lo mismo, porque además hay una premiación monetaria de por medio. Entonces, identificamos aquí que esto sí se trata de una permutación. Por lo tanto, aplicamos la fórmula e identificamos n es el número total de elementos, hay 3 competidores, y k de cuánto los estamos tomando. Pues aquí vemos que es de 2 en 2 porque solamente nos hablan del primer y segundo lugar. Haciendo la sustitución, la permutación de 3 elementos tomados de 2 en 2 me da 3 factorial dividido entre 3 menos 2 factorial. 3 factorial es 3 por 2 por 1, eso me da 6. Y 1 factorial, al igual que 0 factorial, es 1. No olviden, por ahí una nota aclaratoria, el 0 factorial es igual a 1. 6 entre 1, entonces me da 6 formas distintas en que puedo obtener la premiación de primer y segundo lugar con 3 competidores. Ahora es turno de revisar unos casos particulares de las permutaciones. La primera le llamaremos permutación lineal. En este ejemplo, observamos que tenemos 5 estudiantes compitiendo en una carrera de 100 metros. ¿De cuántas maneras distintas puede quedar el resultado? Igual que el caso anterior, no es lo mismo que Pedro llegue en primer lugar a que llegue en el último lugar. Esto es importante distinguir. Aquí sí importa el orden. Pero, primer paso, ¿cuántos elementos estoy utilizando? Aquí voy a usar los 5 elementos que están participando en la competencia. Voy a ordenar los 5 elementos. Entonces, yo tengo una permutación de n elementos tomados en n. La fórmula que voy a emplear me dice que el resultado es igual a n factorial. ¿Y cuánto es n factorial en este ejemplo? Si n es igual a 5, entonces n factorial es igual a 5 factorial. Y 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120. Esta es la fórmula que se utiliza para una permutación lineal. Ahora bien, les he colocado la opción también de resolverlo por el método de las casillas. ¿Cuántos elementos o cuántos estudiantes que están en la competencia podrían quedar en primer lugar? 5, porque tengo 5 elementos. Pero si uno de ellos queda en primer lugar, entonces, ¿cuántos elementos pueden quedar en segundo lugar? 4, así es. Si ya asigné primero y segundo lugar, ¿cuántos elementos pueden ocupar el tercer lugar? El 3. Y así continuamos si se dan cuenta. Quedan 2 opciones para el cuarto lugar y finalmente un solo lugar, un solo elemento. Y lo que tenemos en la técnica de las casillas es exactamente igual al 5 factorial que ya habíamos calculado. Realizando la multiplicación obtenemos nuevamente 120. Entonces, aquí quiero que ustedes noten que si no se logran aprender la fórmula, no es ningún problema. Con un poco de razonamiento y recordando el principio multiplicativo con la técnica de las casillas, podemos resolverlo sin dificultad.
Ahora vamos a analizar el caso de la permutación circular. 5 personas van a jugar cartas sentadas alrededor de una mesa. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar? Ubicamos en una mesa 5 lugares en donde tenemos que colocar a 5 jugadores. Noten que aquí el orden se llama circular porque precisamente hacen una vuelta alrededor de la mesa. En este momento o ante esta situación, los jugadores se pueden sentar libremente. No hay ninguna restricción. Nada más que debemos considerar lo siguiente. Si se sientan en el orden azul, morado, verde, rojo y blanco, bien pudo haber quedado blanco, azul, morado, verde y rojo. Distribuyendo nuevamente a los jugadores. Si realizo un giro más, pudo haber quedado rojo, blanco, azul, morado y verde. Lo que estoy haciendo es rotar el sentido de los jugadores, pero siempre respetando el orden. Como sea, estamos observando que después del rojo va el blanco, después del rojo va el blanco, después del verde va el rojo. Bueno, aquí hay un caso particular. Puedo cambiar el orden nuevamente, pero ya no sería girándolos, sino sentándolos aleatoriamente. Entonces, esta pequeña repetición que se va presentando cada vez que giramos, lo eliminamos de la técnica de conteo dividiendo. Vamos a revisar esta fórmula. La permutación circular es igual al n factorial, en este caso n, recuerden, es el número total de elementos, son 5. Entonces tengo 5 factorial entre n, entre 5. ¿Por qué? ¿Por qué entre n? Porque es el número de vueltas que yo le puedo dar a cada orden de jugadores. Entonces aquí yo tendría 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 5. Y simplificando 5 sobre 5 me queda 4 por 3 por 2 por 1. Y esto es 4 factorial, equivalente a 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, 24 por 1, 24. Noten ahora que este resultado también lo puedo obtener con esta fórmula de aquí. N menos 1 le aplico el factorial, son 5, le resto un elemento, le aplico el factorial, 5 menos 1 es 4 y le aplico el factorial y es exactamente el resultado que yo tengo aquí. Esta es la fórmula que ustedes pueden utilizar para resolver las permutaciones circulares. Ahora vamos con las permutaciones con repetición. Uno de los casos en los cuales tenemos repetición. Veámoslo con el ejemplo. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con la palabra matemáticas? Aquí es importante notar que existen ciertas letras que se repiten. Por ejemplo, la A. La A está repetida 3 veces.
¿Qué otra letra se repite? La M. La M está repetida 2 veces. ¿Y qué otra letra se repite? La T. La T está repetida 2 veces también. En este caso, si intercambiamos de posición una T con la otra, estaríamos obteniendo exactamente la misma palabra. Por lo tanto, hay que descontar ese conteo. ¿De qué manera lo vamos a realizar? Observemos la fórmula. Me indican que la permutación con repetición la voy a obtener dividiendo el factorial del total de elementos que tengo. En este caso, n es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces yo tengo 11 factorial y lo voy a dividir entre el factorial de las repeticiones. A está repetido 3 veces, entonces yo le aplico 3 factorial por la segunda repetición. Perdonen aquí mi simbología, he descubierto un error. La segunda repetición, ¿cuántas veces se presenta? 2. Le aplico el factorial. ¿Hay otra repetición? Sí, sí hay una tercera repetición. ¿Cuántas veces se presenta? También 2 y le aplico el factorial. Aquí lo que podemos hacer, igual simplificar con el factorial más grande, sería 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Entre 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial. Me permite cancelar 3 factorial en el numerador y en el denominador. Y en este caso, entonces, vuelvo a tener 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 sobre 2 factorial por 2 factorial. Ya hemos visto en los ejemplos anteriores que 2 factorial es 2, por nuevamente 2 obtengo 4, y aquí en el numerador, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Pues tengo que multiplicar 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Esto me da la elevada cantidad de 6.652.800. Y al hacer la división entre 4, obtengo el resultado de 1.663.200. Noten ustedes cuántas palabras diferentes puedo formar con la palabra matemáticas. No les recomiendo mucho hacer la lista. Hagan la fórmula, realicen el ejercicio empleando la fórmula, porque van a obtener 1.663.200 palabras diferentes. ¿Que no tienen sentido? No importa. Eso no está en juego en este ejercicio. Vamos a finalizar el análisis del segundo caso de la repetición con este ejemplo. ¿Cuántas cifras diferentes de 5 dígitos puedo formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? En el primer inciso no se vale repetir dígitos. Entonces, analizando si no puedo repetir dígitos, entonces utilizo la técnica de las casillas. 5 por 4
por 3, por 2 y por 1. Esto ya está explicado, pero sabemos que tengo 5 dígitos para utilizar en el primer espacio. Si ya usé uno, me quedan 4. Si ya usé otro, me quedan 3. Si ya usé uno más, me quedan 2. Y al final solo tengo 1. Haciendo la multiplicación, obtengo 120 cantidades diferentes empleando 5 dígitos sin repetirlos. Pero en el inciso B me dicen que se pueden repetir los dígitos. En este caso, vamos a pensar en los candaditos de seguridad para bicicleta, como los que tenemos en esta imagen, que también se suelen encontrar para poner la clave de portafolios o de maletas de viaje. En este caso, necesito formar cifras de 5 dígitos, en los cuales sí puedo repetir. Entonces, haciendo la sustitución siempre con el método de las casillas, en el primer espacio, que sería esta cantidad, yo puedo usar 5 dígitos, del 1 al 5. En el segundo anillo, yo puedo utilizar 5 también. En el tercer anillo, también puedo utilizar 5. En el siguiente, puedo usar 5 también. Y en el último, también utilizo 5. En este caso, recuerden que se trata de una multiplicación de 5 por 5 por 5 por 5. Y eso me da un total de 3.125 cantidades diferentes. Ahora, analizando, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Tengo el 5 multiplicado por sí mismo, ¿cuántas veces? 5. Entonces el 5 está elevado a la quinta potencia. Y esto corresponde a 3.125. Por eso yo tengo esta fórmula aquí. Para el caso en los cuales puedo utilizar todos los elementos, repitiéndolos todos en cada uno de los espacios disponibles, yo tengo una fórmula de potencia. Bien, con esto finalizamos el estudio de las técnicas de conteo correspondientes para permutaciones y combinaciones. Espero se haya entendido. Dale una revisada al video y practica los ejemplos. Busca otros ejemplos, proponte otros ejemplos, porque la única forma de aprender es practicando. Nos vemos en la siguiente clase.